¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Garza, creador del sitio vivecomotedelagana.com, y hoy estoy aquí para hablarles de señales digitales y análogas. ¿Por qué es importante distinguir entre una señal digital y análoga? Si tú eres un profesional o un profesionista del área de la tecnología, sea cual sea, seguramente utilizas algún aparato o algún dispositivo que digitaliza las señales. Puede ser un microscopio electrónico, puede ser un multímetro, qué sé yo. Vamos a ver primero dos conceptos matemáticos. ¿Qué es una medida continua y qué es una medida discreta? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cuánto medimos, podemos decir que nuestra estatura es una cantidad continua. ¿Por qué? Porque nuestra estatura depende de muchos factores, principalmente del instrumento con el cual estamos midiendo. Podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, la altura del último átomo del último cabello, exagerando. O podríamos no tomar en cuenta la altura del pelo. Podemos medirnos con un haz de rayos, puede ser de radio, una señal infrarroja, o puede ser que nos midamos con una simple regla. Entonces, algunos instrumentos puede decir que mides 1.7598 o 1.7609, qué sé yo. Casi siempre redondeamos nuestra estatura. Nadie mide centímetros exactos. Esa es una medida continua, porque no sabemos exactamente cuánto mide, sabemos un aproximado. Los mililitros, por ejemplo, en el volumen, siempre medimos un estimado, porque acuérdense que hay errores en los instrumentos y errores de medición. Un error muy común es el error recurrente, que depende del operador. Los errores recurrentes son aquellos, si estás viendo caracterización de materiales, por ejemplo, vas a ver que un error recurrente es aquel que está asociado al operador del aparato. Ahora, ¿qué es una señal continua? Una señal continua es una señal discreta, o una cantidad discreta, discúlpenme. Una cantidad discreta es aquella que surge del conteo de cosas. Por ejemplo, el número de libros en tu casa, no sé, el número de sillas que hay en un restaurante. Esa es una medida discreta, porque es un conteo. No puedes decir que hay 1.7 sillas. Tal vez la que está rota no puede considerarse silla, o no le podemos adjudicar un valor fraccionario, aunque le falte una pata. Es una silla descompuesta, entonces se cuenta también. Digitalizar básicamente consiste en tomar una señal análoga, como el sonido, como la vibración que emite un instrumento, y pasar esa señal continua a una señal discreta. Por ejemplo, las ondas que emite un instrumento dependen tanto del instrumento. Por ejemplo, una guitarra va a depender de las cuerdas que lleve, de qué tan cuidada esté la guitarra. Tiene su propia acústica, pero también depende de cómo el individuo que la tocó pulsó las cuerdas. Si las pulsó leve, muy fuerte, si hizo un pichicato, un mesoforte, qué sé yo. Entonces, también depende de qué tan pegada tenga la caja al cuerpo, de si tiene el brazo sobre la guitarra o no. Entonces, hay gente que se la pone en las piernas. De ahí pasamos a una señal discreta. ¿Qué es una señal discreta? Es pasar toda esa información a unos y ceros. En el caso de las computadoras actuales, hay computadoras que operan con el sistema hexadecimal. Luego les voy a explicar en otra ocasión por qué hay computadoras hexadecimales todavía. Pero la mayoría, por decirlo, todas las computadoras, o casi todas, son binarias, utilizan unos y ceros. Por ejemplo, pasar de una señal análoga a una señal discreta
en música significa eliminar todas las frecuencias que nosotros no alcanzamos a escuchar o que la mayoría de las personas no alcanzan a escuchar y se convierten en unos y ceros, lo que llamamos, por ejemplo, un formato MP3. No tiene que ser un formato MP3, obviamente, hay muchos formatos. Luego entonces, esa es una señal digital. ¿Existen señales análogas de música? Sí, por ejemplo el LP, el disco de vinilo, que hay unos discos que son de vidrio. Ese disco es una señal análoga, ¿de acuerdo? Por la naturaleza del mismo. Son surcos que tienen grabada la música y emiten una señal mecánica que se traduce, se pasa a un transductor, el transductor convierte eso en una señal eléctrica y después el equipo de sonido pasa esa señal eléctrica a las bocinas como sonido, es decir, como una vibración mecánica, pasa de mecánico a eléctrico y luego a mecánico nuevamente. Si no sabes qué es un transductor, básicamente es un material que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de uno, lo deformas y genera electricidad, o le aplicas electricidad y se deforma. Así funcionan los equipos de ultrasonido, por ejemplo, aplicas señales de electricidad de cierta frecuencia y la transmiten sonido que tú no escuchas, pero nos sirve para generar una señal. Básicamente eso es digitalizar. ¿Qué es digitalizar? Pasar una señal análoga a una señal discreta. Eso es muy importante porque lo debes tener en cuenta cuando analices una señal de un aparato que haga una medición. Ahora, esa señal digital contiene mucha información que tú puedes desbaratar utilizando ciertos filtros. Por ejemplo, voy a decir algo muy especializado, discúlpenme los que no están familiarizados con el tema. Tú puedes tener una señal de difracción y un pico que tú ves como una sola intensidad, a lo mejor es la suma de 2 o 3 intensidades pequeñas. Y existen métodos matemáticos para descomprimir, o mejor dicho, desbaratar esta señal única o ese pico único en 3 picos o 2, según lo que sea. El filtro más común es el filtro maxwelliano. Espero que te haya gustado el tema, fue bien breve, pero ahora ya sabes qué es una señal digital y qué es una señal discreta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas relacionan lo digital a cuestiones de los dedos. No, no es eso. Espero que te haya gustado el tema. Fue muy corto, no nos metimos en ecuaciones, creo que se entendió y como dicen unos amigos en la India, thumbs up. Hasta luego.